así ya nos queda el registro. Bueno, muy bien. Yo les decía que pensando en aquellos compañeros y compañeras que hoy no se han conectado, esto que vamos a hacer ahora es un intento de trabajar los principales aportes que hoy se hacen desde la disciplina psicología de la música. La psicología de la música es una disciplina dentro de la psicología. Es una disciplina bastante nueva, en el sentido que hay estudios de psicología de la música de allá por el año 1930, pero no tenía el nivel de desarrollo que tiene hoy. Hoy hay muchos más estudios sobre psicología de la música y con el desarrollo de las neurociencias se ha podido acceder a otra información que antes, de alguna manera, no se la valoraba como se la valora hoy. Y también hay todo un aspecto sobre la experiencia musical que ha sido ahora como tomado más en cuenta. Y una de las cuestiones que, a mi entender, es muy importante es el aporte que Howard Gardner, como psicólogo cognitivo, ha hecho con la teoría de las inteligencias múltiples. Porque Howard Gardner, desde la teoría de las inteligencias múltiples, postula a la música como un tipo de inteligencia. La inteligencia musical es una de las 8 inteligencias que caracterizan a la inteligencia humana. Entonces vamos a hacer una brevísima reseña de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner en este ejercicio que vamos a hacer, que ya estamos empezando a hacer. Bueno, el ejercicio de estudio que les toca a ustedes es, tomando la unidad 3 de la materia. En la unidad 3 es básicamente una unidad en torno a lo que es psicología de la música. Y en esa unidad van a encontrarse ustedes en el aula virtual enlaces a videos y algunos textos, muy poquitos textos, y a veces son textos como más específicos sobre algunos temas. La intención es que ustedes puedan recorrer todos esos videos, conectarse con la información que está allí, y que después puedan ustedes sintetizar esa información y darle como una organización. Entonces, una forma de organizarlo es esta que yo les voy a proponer ahora. Podríamos usar otras formas. Bueno, pues yo les propongo esta que les acerco ahora, ¿sí? Que es poder, este organizador que yo les propongo intenta conectar la experiencia musical con las diferentes dimensiones de la vida humana. Ustedes recuerdan, en nuestra unidad 1, cuando hablábamos sobre qué es la persona humana, cómo es la persona, decíamos, la persona humana es una unidad bio, psico, social, espiritual, que está inserta en un medio histórico y natural. Esa es básicamente la mirada sobre la persona humana. Entonces, la música, ¿qué es la música? Aquí yo no voy a hacer musicología, no me toca, no soy musicólogo, pero sí, desde la psicología podemos hablar de la música como una conducta, la música como conducta, la música como un producto de la conducta, y que ese producto y que esa experiencia musical impacta en el nivel biológico, en el nivel psicológico, en el nivel social de la vida, en el nivel espiritual, y que también deja
también y al mismo tiempo está condicionada y al mismo tiempo condiciona el ámbito cultural en el cual acontece y se desarrolla la vida, y también el ámbito natural. Entonces vamos a ir viendo, ese sería el gran organizador para armar esta síntesis sobre psicología de la música. Es decir, ubicarla desde la mirada de la persona humana, ¿sí? Esa es la propuesta que les hago. Vamos a ir al primer plano. Vamos a ir al primer plano, que es la música impacta en el nivel biológico. Pero antes de entrar a analizar el impacto de la música en el nivel biológico, me gustaría recuperar una definición de música que aparece en uno de los textos. Ustedes en el aula virtual se van a encontrar con un texto de una investigadora mexicana, Concepción Morán Martínez, y ella, en ese artículo que yo le subí al aula, usa una definición de John Blacking, que dice que la música es un producto del comportamiento de los grupos humanos, ya sea formal o informal. Es sonido humanamente organizado. Entonces, si tenemos que decir, ¿qué es la música? Fíjense, es sonido humanamente organizado. Y habla de la música como el producto de un comportamiento social. Y también no nos dice este autor, sino lo podemos encontrar en otros autores, que la música tiene que ver con una capacidad de la persona humana de percibir sonidos y silencios. Y tiene que ver con una capacidad también de producir algo con esos sonidos y esos silencios. Y entonces, en esta experiencia musical podemos meter también dos planos, el plano individual y el plano social. Podemos hablar de la música como experiencia y como algo propio, humano, personal, individual, y podemos hablar de la música como un producto cultural, social. Así que tengan presentes estas dos dimensiones, lo individual y lo social. Y tengamos presentes las diferentes dimensiones de la vida individual, que es bio, psico, social, espiritual. Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Vamos a ir al primer plano. Vamos a ir al primer plano, el plano biológico. La experiencia musical, la música como fenómeno, la música como fenómeno que percibimos, como algo que recibimos o como algo que hacemos, produce una activación masiva en el cerebro. Esto es fundamental. Esto es un dato que lo aporta principalmente los neurocientíficos que se dedican al estudio de la música. La música es la única actividad humana que activa masivamente el cerebro. Hay estudios comparados con la activación del cerebro que se produce en el desarrollo del pensamiento racional, analítico, matemático, otras manifestaciones artísticas, como la pintura, supónganse, y otras manifestaciones como por otras actividades humanas, como por ejemplo el deporte, las actividades deportivas. Bueno,
cuando se hace la comparación de cómo se activa el cerebro humano ante estos distintos tipos de actividades, en la música se activan todas las áreas del cerebro, todas. ¿Mm? Si ustedes recuerdan lo que vimos en los primeros videos sobre la estructura del cerebro humano, en la música se activan todas las áreas. Es decir, nuestro hemisferio derecho, que es más emocional, el hemisferio izquierdo, que es analítico, en el hemisferio izquierdo está el área del lenguaje y el área de la memoria. ¿Mm? Y en el hemisferio derecho está toda la parte más de sentimientos, de emociones y de ubicación en el espacio. Eh, y en el lóbulo occipital, que está acá atrás, se regula todo lo que es la actividad visual. Eh, bueno, y ni hablar acá, todo lo que es la corteza prefrontal, toda la parte nuestra ejecutiva. ¿Mm? Bueno, la música es la única actividad humana que activa masivamente todas las áreas del cerebro. Y esta activación masiva, ¿qué características tiene o qué implica decir que genera una activación masiva del cerebro? Bueno, por un lado, cuando el cerebro se activa masivamente, es decir, que todas las áreas del cerebro se despiertan y empiezan a interactuar, a intercambiar, eso se produce en el cerebro una liberación de hormonas saludables. La principal hormona que se asocia a la experiencia musical es la dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Y como es la hormona del placer, lo que produce es bienestar emocional y corporal. ¿Mm? Fíjense cómo se sienten cuando se ponen ustedes simplemente se ponen a comer o se ponen a ver tele o mejor, más que ver tele, se ponen a leer con música de fondo que a ustedes les gusta. O se tiran en la cama a escuchar música que les gusta. ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Se siente todo contracturado? ¿Mal? No, se siente relajado, se siente bien. ¿Mm? Eh, Dice Sebastián, o tocar en vivo. Ahí en tocar en vivo te genera, sí, dopamina si estás disfrutando, o sí, o te puede dar también un poco de adrenalina por el estrés, porque hay gente que subirse al escenario y tocar en vivo es una experiencia de mucho estrés, más que una experiencia placentera. Mm. Eh, entonces, las, las hormonas que se liberan en la experiencia musical son principalmente la dopamina y si hay estrés se va a liberar adrenalina o cortisol. Y ahí sí que estás al horno, porque después tenés que bajar 5 cambios para que el cuerpo vuelva a sentir que ya pasó lo peor. ¿Eh? Y una experiencia que estaba pensada para el disfrute se convirtió en una experiencia trágica. Eh, claro, depende de cuánto hayamos ensayado previamente, sí, sí, Marcelo, es cierto. Eh, pero, pero también hay, más, es cierto, el tema es que a pesar de que hayas ensayado mucho, la experiencia del miedo, el miedo escénico, no se resuelve solamente con mucho ensayo. Eso lo sabes bien vos. Tanto vos como cualquiera de los otros que estemos acá, que hayamos estado en un escenario, ¿no? O que hayamos estado al frente de un grupo de gente, eh, eso tiene que ver con todo un mundo interior nuestro, de inseguridades, miedos que se despiertan. ¿Mm? Y hay gente que, exactamente, depende de la confianza que uno se tiene a sí mismo, sí, tal cual. ¿Mm? Eh, Eso es así. Bueno, a nivel biológico, todas
todas las hormonas que se liberan son las hormonas asociadas al placer, así que hay dopamina, hay también serotonina, hay endorfinas y hay oxitocina. Es decir, en una experiencia musical, y si esa experiencia musical es colectiva, supóngase tocar juntos en una banda o en un mismo coro, se libera también oxitocina. La oxitocina es la hormona que está orientada hacia el otro y lo que es el cuidado del otro. La oxitocina es una hormona que está mayormente desarrollada y en mayor cantidad en, en el cerebro de la mujer que en el cerebro del varón. Y eso tiene que ver con una cuestión filogenética, es decir, de la historia de la evolución de la especie. A lo largo de millones de años, a la mujer le tocó, como tarea existencial, la de cuidar a la cría. Cuidar la cría. Y cuidar la cría implicaba tener una actitud de estar atento, estar atenta a las necesidades de la cría. Entonces, la mujer desarrolló oxitocina como una hormona que le ha permitido llevar adelante esa tarea de manera eficaz. Los varones no es que no tienen oxitocina, también la tienen, también la tenemos, pero no la tenemos desarrollada como sí la tiene la mujer. Los varones tenemos más desarrollado por ahí en la cuestión de la adrenalina, porque históricamente, evolutivamente, el varón tenía la tarea de salir a cazar, a procurarse el alimento. Y salir a cazar y procurarse el alimento era una tarea individual y también colectiva. Porque el hombre, durante miles de años, fue una de las especies más débiles. Entonces, para poder sobrevivir y resolver los problemas de la vida diaria, había que aprender a cooperar. Esto es una de las cuestiones que vamos a recuperar dentro de un ratito sobre el valor que se le atribuye a la música en la supervivencia de la especie humana. ¿Mm? Usted me dice, ¿pero qué tiene que ver eso? Tiene que ver. Tiene que ver. Los estudios que se han hecho sobre el origen y la evolución de las especies humanas nos muestran que el ser humano, para poder sobrevivir en un mundo que le era adverso, hostil, que no era un lugar seguro, ¿eh? Los hombres y las mujeres tuvimos que aprender a comunicarnos y a cooperar. Y a cooperar implicaba aprender a sincronizar, a trabajar juntos. Porque para poder cazar un mamut, supónganse, no lo podía hacer uno contra uno. Yo no podía enfrentar solo a un mamut. Tenía que buscar una estrategia colectiva para rodearlo y vencerlo. O determinados animales que eran más grandes o más veloces, o más feroces. Entonces, ¿qué había que hacer? Estrategias de caza colectivas. Y para aprender a sincronizar, aparece, entre otras cosas, la música como una actividad colectiva en la cual aprendemos a movernos juntos, a sonar juntos. Y esto no era algo lúdico, no era algo de juego. Tenía que ver con una necesidad de aprender a operar, es decir, a hacer con el otro para poder juntos sobrevivir. La música aparece como una actividad que después va a ser incorporada en los rituales, pero básicamente es una actividad que nos permite comunicarnos y aprender a cooperar para sobrevivir. Eso está en el cerebro reptiliano, en nuestras estructuras, perdón, más que reptiliano, en el cerebro límbico profundo. Eso está en nuestras estructuras más profundas y antiguas. No digo el límbico, no digo el reptiliano porque el reptiliano no tiene ningún comportamiento emocional. El límbico sí. El reptiliano es el cerebro que maneja toda la parte nuestra refleja, en los movimientos involuntarios, los movimientos reflejos. Una persona en estado vegetativo
está en un estado así, de cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano regula la apertura y cierre de ojos, el movimiento involuntario. Supónganse, vos tenés la mano así, tocas y tendés a hacer este movimiento. Una persona en estado vegetativo lo hace, pero no porque tiene conciencia o quiere cerrar la mano, sino porque es un movimiento reflejo. ¿Mm? Lo mismo, el famoso golpecito en la rodilla, que vos te tocan una parte de la rodilla y se te mueve la pierna, no tiene que ver con que te da cosquillo o te hace una sensación así rara. No, no, es reflejo. ¿Mm? Entonces, eso forma parte de ese plano del cerebro reptiliano, regula la respiración, el ritmo cardíaco, todo eso está en el cerebro reptiliano. En cambio, en el cerebro límbico, que es el cerebro en el cual aparecen las estructuras emocionales ligadas a la supervivencia, las emociones son aquellos impulsos para actuar, que son impulsos que garantizan la supervivencia. Ahí aparece la música como una estrategia que desarrollamos los seres humanos para poder primero cooperar y al mismo tiempo sincronizar y al mismo tiempo reconocernos como un mismo grupo. ¿Ok? Entonces, con la música, haciendo juntos música, como es el carácter antiguo que tenía la danza tenía un carácter de ritual de identidad, de ritual de identificación y de expresión de esa identidad colectiva. ¿Mm? Eso es lo que nosotros vemos en las danzas, en los bailes antiguos, en los rituales de las comunidades originarias. Es lo que hoy por ahí se ha hecho más tipo como un show, ¿no? A través de lo que hemos visto, por ejemplo, lo que hemos visto en los partidos de rugby, a los jugadores de los All Blacks de Nueva Zelanda haciendo una danza maorí, que es una danza de guerra. Los maoríes te recibían así. Y no era que te recibían para jugar al rugby, te recibían para mostrarte que ellos estaban dispuestos a comerte. ¿Sí? Estaban dispuestos a ir sobre vos, no importa cómo estés, vamos por vos. Eh, pero bueno, más allá de eso, estaba todas las danzas, todas las experiencias del baile, claro, el haka. Eh, el haka de los maoríes es una danza y un canto de guerra. Eh, Pasa que uno lo ve en los jugadores de. Claro, ahora es marketing. No, vos sabés que yo tuve la posibilidad de visitar Nueva Zelanda y es una experiencia fantástica. Tuve la oportunidad de ir a un parque nacional maorí donde nos enseñaron, nos mostraron cómo era el haka, interpretado por maoríes. Y vos cuando ves a los maoríes vestidos de All Blacks, fíjate en los maoríes, no en los blancos. Fíjate en los maoríes, que son los morochos esos grandotes. Y cuando te hacen el haka, les hacen las expresiones de guerra, cómo se les transforma la cara, cuando ellos sacan la lengua para ellos es un arma. Es para persuadir, sí, sí, te aplauden las rodillas. Tal cual, sí, te pegó un susto bárbaro. Sí, sí. Así que, eh, bueno, ok, entonces, eh, a nivel biológico, entonces la música libera las hormonas, como es la dopamina, las endorfinas, la oxitocina, la serotonina, es decir, promueve la liberación de hormonas. Esas hormonas llevan información al resto del cuerpo. Y como en el caso de la dopamina y también de la endorfina, es información que le transmiten al cuerpo sensación de bienestar. La sensación de bienestar que se transmite por esas hormonas puede producir un fortalecimiento de la actividad muscular. Por eso en los gimnasios se pone música. Por eso cuando uno sale a correr, sale a caminar, normalmente anda con los auriculares escuchando música que acompañe el ritmo. Si vos,
Si vos te vas a trotar ahí al Parque Norte o al Paseo de la Costa o te vas por el barrio simplemente a trotar por la bicisenda, por ahí, te vas a trotar, no vas escuchando un tema lento cuando trotás, vas escuchando algo que acompaña el ritmo. Es más, si vos te estás caminando, trotando y pones música lenta, se hace lento tu trote, porque el cuerpo va activo de acuerdo también al ritmo de la música que va escuchando. Por eso en los gimnasios se pone música siempre punch, 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 ¿ves? Mucha marcha. ¿Mm? Muy bien, sí, Seba. El mismo RCP hay que hacerlo como si fuera música. Recomienda de Stein Alive. Claro. eh, Dice Maxi, yo leí en un artículo que cuando uno toca o escucha música con un grupo, la música logra que hasta los latidos del corazón sincronicen colectivamente o individualmente. Sí, sí. Y eso tiene que ver con que la música produce a nivel biológico, estábamos hablando de la cuestión de la liberación esta de las hormonas, y se le está dando un mensaje corporal no consciente al corazón, que el corazón eh, comienza a latir de acuerdo también al tipo de música que recibe, que recibimos. Esa música aparece para nosotros como un estímulo, ante ese estímulo yo preparo una respuesta que es acorde al tipo de estímulo que recibo. Esto conecta con otra parte de la música. Pasamos de lo bio y la conectamos con lo psico. A nivel, en el límite entre lo bio y lo psico, entre lo biológico y lo psicológico, tenemos la cuestión emocional. La música despierta las emociones, la música activa nuestro mundo emocional. La música lo que hace es despertar las estructuras más antiguas de nuestro sistema límbico que están asociadas con la emoción. Por eso cuando uno está escuchando una música alegre, una música que a uno le disfruta, el corazón late a una frecuencia. Cuando uno se encuentra con una música que te incita a moverte físicamente, como pueden ser unos temas así, digamos, de marcha, pero de marcha más rápido, o los temas o hay temas así que, o al contrario, hay temas que son muy lentos, el cuerpo va variando. Varía la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y también se activa nuestro mundo de las emociones. Hay temas que conectan con nuestra infancia o nuestra adolescencia. Si cada uno de ustedes hoy se pone a escuchar un tema con el cual se identifica en su adolescencia, emocionalmente se va a sentir muy contento porque es un tema que toca algo que para vos era re lindo de tu adolescencia o de tu infancia, o triste. ¿Mm? Puede ser que te pongas a escuchar un tema y que eso despierte en vos nostalgia, que despierte cierta melancolía o que despierte alegría. ¿Y qué es eso? Son emociones. Son emociones que se activan. Por eso, la música, y eso también es parte de lo que hoy se ha estudiado mucho más en neurociencias, la música tiene el poder de expresar las emociones y tiene el poder de modificar las emociones. La música también modifica las emociones. La experiencia escolar más común es cuando uno llega a un aula y se encuentra con chicos que vienen del recreo, chicos y chicas que vienen del recreo, que vienen todos excitados, desaforados, así, y que vienen todos transpirados, despeinados, y decir, uy, hay que bajarlo a los pibes, hay que bajarlo. ¿Y cómo los bajo? Y empezamos a generar como un contexto tranqui, y hasta le ponemos música tranqui. ¿Por qué? Porque hay que bajar, ¿no? Hay que bajar el ritmo.
hay que desacelerar. Entonces, para desacelerar el ritmo, no vas a ponerle marcha, no le vas a poner temas que a ellos los ponga pum para arriba. Al contrario, la música condiciona. ¿En qué sentido que condiciona? Que la música tiene el poder de activar las emociones. Entonces, cuando uno está acelerado, puede buscar apoyarse en música tranquilizante. Música serena, instrumental, ¿m? Música que a uno le ayude a ir bajando un cambio. Eh, ¿Cuál es el repertorio de esa música? Y cada uno de ustedes sabe qué tipo de música realmente te tranquiliza y qué tipo de música no. No hay un repertorio universal. Yo te digo, ponete música clásica. ¿Pero qué música clásica? Hay gente con determinada música clásica le genera más un embole que una sensación de bienestar o de descanso. Y hay gente que te dice, no, yo bajo 2 cambios escuchando Metallica. Y yo no. Eh, no sé, cada uno, cada uno conecta con la música desde un lugar único. Y eso tiene que ver. Viste, lo que dice acá, cuando te ponen las propagandas de YouTube, estás escuchando música tranqui y de repente te ponen un trap, un reggaetón que te hace cambiar la emoción por no decir otra cosa. Exactamente, esos son constataciones de cómo la música impacta en la emoción. Vos venís escuchando música tranqui y te aparece un reggaetón o un trap para promover una gaseosa u otro producto. Y eso te cambia, sentís como, epa, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Eh, el repertorio musical no es algo absoluto ni universal. La música que a vos te tranquiliza, la música que a vos te entusiasma y te despierta para actuar, tiene que ver con tu historia de vida. Tiene que ver con el capital musical, con tu patrimonio musical. Y es más, tiene que ver con la música que a tu mamá le gustaba. Tiene que ver con la música que a tu mamá no le gustaba. Porque los primeros 2 años de vida más los 9 meses en el vientre de la madre ha sido el tiempo más que suficiente para que vos grabes en tu memoria musical las primeras estructuras sonoras asociadas al placer y al displacer. La música que a tu mamá le gustaba, de alguna manera a vos también te gusta. Aunque hoy me digas, no, yo ya, no, mi vieja era de la música clásica, no, yo no, eso es cosa de antes. Pero resulta que en determinadas situaciones hay buenas músicas algunas obras de música clásica que decir, no está tan mal. Eh, Tampoco significa que si le gusta a mamá, a mí me tiene que gustar. No, puede ser que no. Pero sí tenés que tener en cuenta que hay muchas estructuras sonoras que están en nuestra memoria musical y que están asociadas a la experiencia placentera o displacentera que tuvo nuestra madre. Porque en los primeros 3 años de vida, contando los 9 meses más los primeros 2 años, fuera del vientre materno, éramos uno con mamá. Entonces, lo que a mamá le gustaba, a mí me gustaba. Lo que a mamá no le gustaba, a mí tampoco. A medida que me fui haciendo cada vez un poquito más grande, me fui identificando con aquello que recibí y fui también creando mi propio universo, mi propio repertorio. Pero básicamente la educación o el patrimonio musical que uno porta en la primera parte de la vida es el que nos dieron nuestros padres, es el que nos dieron quienes nos criaron. Pueden ser nuestras abuelas o nuestros tíos, no sé, con las personas con las que vos te criaste. ¿Qué música que escuchaban? Bueno, fíjate qué te pasa a vos con esa música. ¿Cómo te resuena? A lo mejor no sos fanático de esa música, pero te sentás a escucharla y no te hace mal. Al contrario, a veces te da cierta nostalgia. Decir, esto me recuerda cuando mis viejos se juntaban a tomar mate los domingos a la tarde, ¿eh? Y se ponían
un long play. En mi época había long play, ¿viste? Pero fíjense cómo la memoria musical de cada uno de nosotros está asociada a la historia musical de nuestra familia, a las músicas que escuchaban nuestras familias, los lugares donde nosotros nos criamos. Esa música es tu patrimonio musical. ¿Vos no lo elegiste? Bueno, no lo elegiste. ¿Qué vas a? Hay tantas cosas que uno no puede elegir en ese tiempo. El tema es, ¿qué conexión tenés vos con ese patrimonio musical? ¿Qué te produce a vos escuchar y reconectarte con eso? Es- Analícense, tómense un tiempo y fíjense si ese patrimonio musical influyó e influye hoy en cierta medida sobre su propio sentir, digamos, sentir música, ¿no? Eh, Muy bien. Yendo a este esquema que yo les había comentado, que ahora está así en lapicera, en borrador, pero qué es lo que vamos a ir, después les voy a convertir en un PowerPoint. Ya, ya vimos el plano biológico y estamos viendo el plano psicológico. La música activa las emociones, generando un espacio de expresión de las emociones, es un vehículo a través del cual se expresan las emociones y donde las emociones salen. Y también puede ser la música un vehículo de energía que nos ayude a modificar nuestro estado emocional. Y que podemos, por lo tanto, podemos modificar nuestro propio estado emocional y el estado emocional de otros. La música también a nivel psicológico actúa en el desarrollo del lenguaje. Y esto también es algo muy interesante que ustedes lo van a encontrar dentro de los materiales de la unidad 3 en la entrevista que le hace Edward Punset a un psicólogo de la música alemán que se llama Stefan Koelsch. Stefan Koelsch plantea que en el desarrollo de la lengua, cuando nosotros empezamos a hablar, antes de empezar a hablar, escuchamos. Y en la escucha, nosotros podemos identificar que nuestra voz, que la voz de las personas, tiene un tono, tiene un ritmo, tiene cierta melodía. Las diferencias de tono, las diferencias de ritmo nos permiten acentuar, poner énfasis, y las diferencias de tono también ayudan a cargar de emotividad a nuestras palabras. Entonces, todos esos son elementos musicales. Cada uno de nosotros tiene una musicalidad en el lenguaje. Esa musicalidad ayuda al aprendizaje del lenguaje y a desarrollar el lenguaje. Por eso, ¿se acuerdan cuando vimos aquel video del bajista Víctor Buten, que él decía que la música es un lenguaje? Que la música es un lenguaje. Y como lenguaje, como lenguaje, a través de la música comunicamos algo. A través de nuestras palabras, nuestro lenguaje oral, también comunicamos. Y en nuestra comunicación hay una musicalidad. Esa musicalidad la vemos también acá en Argentina con las tonadas. La tonada cordobesa. Todo ese cantito cordobés que no es lo mismo que el riojano, ni es lo mismo que el tucumano. ¿eh? Y no es lo mismo que el santiagueño. ¿eh? Cada provincia, cada región de nuestro país tiene un acento, una serie de cualidades que le dan musicalidad. Si ustedes se pueden escuchar e intentar imitar a algún cantante de otra provincia con otras tonadas, se les hace súper difícil, ¿sí? Entonces, eso, eso, eso tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Fíjense cuando
cuando uno ve a una mamá con su bebé recién nacido que le balbucea, le canta, la, y entonces canta el arrorró y cantás el arrorró y cantás cualquier cosa, y hasta a veces algo que no tiene una letra, pero es una melodía. Esa melodía lo que hace es propiciar el desarrollo del lenguaje. ¿Mm? Yo a través de esa melodía o de ese lenguaje cantado, estoy propiciando el desarrollo del lenguaje para comunicar y expresar. ¿Mm? Y un tercer elemento de la psicología, digamos, de la música, en términos del nivel a nivel psicológico, es que la música es una inteligencia y ayuda a desarrollar la inteligencia humana. ¿Mm? ¿Qué significa que la música es una inteligencia? Bueno, acá vamos a hacer la reseña que yo les había prometido de la teoría de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples. Howard Gardner sostiene que la inteligencia humana es algo complejo y viene a cuestionar una manera tradicional de plantear la inteligencia como el resultado de una medición. Hasta hace no muchos años, y todavía hay mucha gente que lo sigue haciendo, se mide la inteligencia a través de un cierto test que te mide el coeficiente intelectual, el CI, o también en inglés el IQ. Entonces, de acuerdo al coeficiente intelectual, vos podés aspirar a determinadas cosas en la vida y otras no. Y eso ha sido usado como una herramienta de manipulación, ha sido usado como una herramienta de exclusión, ha sido usado como una herramienta para señalar y estigmatizar a determinadas personas. Bueno, gracias a Dios apareció otra gente que viene a decir, no, la inteligencia humana es mucho más que lo que se ha evaluado en el examen de CI. ¿Cuál es el trabajo que hizo Howard Gardner? Brevemente, Howard Gardner trabajó con chicos superdotados, o llamados así superdotados, y con chicos con discapacidad. Y fue haciendo registro y evaluación sobre las diferentes inteligencias que empezamos a encontrar en la vida. Y una pregunta nada más. Se dice que un matemático es inteligente, y se dice de un futbolista que es talentoso, y de un músico, un talento, puro talento, virtuosísimo. ¿Y qué diferencia hay entre la inteligencia del científico y la inteligencia del músico? ¿O la inteligencia de un deportista? ¿Qué diferencia hay? ¿Uno es más inteligente que el otro? No. No, cada uno tiene una inteligencia en base a un tema específico. Digamos, un músico tiene su inteligencia con la música, un científico con la ciencia, un futbolista con el deporte. No hay ninguno que sea más inteligente que el otro. Cada uno tiene sus capacidades diferentes. Claro. Bien. Esa es una respuesta ya desde la propuesta de Howard Gardner. Ah, bien. Buenísimo, buenísimo, José. Bueno, gracias. Eso, socialmente está visto que si vos en la escuela te iba muy bien en matemáticas, en lengua, en historia, en química, ibas a la bandera, ibas a ser abanderada, escolta, entonces eras muy inteligente. Qué inteligente esta chica. Pero esa inteligencia escolar no nos anticipaba una vida exitosa, una vida feliz. Eso es muy cierto, conozco casos así. Ese es el planteo que hace Daniel Goleman para plantear la inteligencia emocional. Daniel Goleman, junto con toda una corriente de autores de psicología, entre ellos también Howard Gardner, nos plantean que la inteligencia
socialmente reconocida o valorada, que sería la inteligencia que se manifiesta en las actividades de la escuela, pareciera ser un indicador de que estamos ante alguien que va a ser exitoso, triunfador, pero no. Después, en la vida vemos que hay gente que ha tenido mucho éxito dentro de la escuela, pero no le ha ido bien en su trabajo, ni le ha ido bien con su vida personal. Mm. Y mucha gente que pasó a duras penas la escuela, al salir de la escuela, vive una vida feliz, una vida con mucho éxito social o éxito económico, pero más allá del éxito económico, visible, material, ves que hay gente que tiene una vida donde puede desarrollarse, desplegar lo que sabe hacer y lo que tiene. Entonces, ahí es donde se viene a criticar cuál es el concepto de inteligencia que tenemos y con el cual estamos mirando nuestra vida y la vida de los demás. Entonces, Daniel Goleman viene a cuestionar esto de que la inteligencia racional no es la única. Hay una inteligencia racional y una inteligencia emocional. A eso Daniel Goleman lo llama las dos mentes. Las dos mentes hay una inteligencia emocional y una inteligencia racional. Las dos conviven, son partes nuestras. Las dos están llamadas a complementarse, a interactuar. Y Howard Gardner nos viene a decir que la mente humana en su totalidad no es una computadora. Es como si la mente humana tuviera 7 computadoras, u 8. Ahora se habla de que hay 8 inteligencias, ¿sí? Entonces, la propuesta es mirar que la inteligencia humana son un conjunto de 8 tipos de inteligencias que funcionan independientes entre sí y a la vez interactúan. Yo para tener determinado nivel de desarrollo de la inteligencia musical, debo tener también desarrollado algunos aspectos de la inteligencia lógico-matemática. Porque en la música aprendemos a contar tiempo. Corchea, semicorchea, fusa, semifusa. Sabemos contar tiempo, saber contar compases. Y leer música también es parte de la inteligencia lingüística. Entonces, la inteligencia musical no es solamente tocar, tocar y tocar. Es al tocar pongo en acción otros mecanismos y otras habilidades de la inteligencia que para Howard Gardner hay dos cosas que definen la noción de inteligencia. Dos cosas. La inteligencia es la capacidad que tenemos las personas para resolver problemas y para crear productos socialmente valiosos. Eso es lo clave de la inteligencia. Es una capacidad para resolver problemas y para crear productos socialmente valiosos. En ese sentido, la música es una inteligencia, es un tipo de inteligencia. A través de la música podemos crear productos socialmente valiosos. Las canciones, las obras musicales sirven para expresar nuestras emociones sobre determinadas experiencias de la vida. Todas las canciones con letra, cuántas poesías hechas canción tenemos y que permiten expresar sentimientos. ¿Cuántas óperas, cuántas sinfonías y también cuántas canciones de nuestro rock nacional nos permiten expresar las emociones, ¿sí? Entonces, por un lado nos permite crear productos valiosos y por otro lado la capacidad de resolver problemas. Porque fíjense lo que veíamos hace un rato atrás. A través de la música aprendemos a encontrarnos y sentirnos identificados como grupo y también aprendemos a cooperar. Entonces, eso le permitió al ser humano de alguna manera sobrevivir en un ambiente
que él era adverso originalmente. Hoy estamos por ahí esperando que los animales se unan un poco más, a ver si nos pueden bancar a nosotros, porque tenemos una actitud de dominación y de voracidad con tantas especies animales. Bueno, en un momento de la historia el hombre era uno más y era uno débil. Y para poder sobrevivir aprendió a cooperar, aprendió a sincronizar. Y entonces ahí viene la tercera dimensión en este esquema que estamos haciendo, que es, vimos ya el plano biológico, vimos el plano psicológico y ahora vamos a ver el plano social. A través de la música, el ser humano se vincula socialmente con los demás. A través de la música hemos aprendido a comunicarnos y a cooperar y a trabajar juntos. Y a través de esa música hemos podido expresarnos y al mismo tiempo nutrir ese vínculo social. Los recitales a los cuales vamos son lugares mágicos, donde se genera una energía única. Un estadio. Ustedes fíjense acá en Argentina con los shows en los estadios que se llenan, los estadios de fútbol, con gente que están todos ahí cantando lo mismo que canta la banda, y la energía que se genera ahí, la euforia, esto de me pongo a cantar con el flaco que tengo al lado, que a lo mejor ni tengo idea de cómo se llama y dónde viene, pero estamos cantando lo mismo y sonando igual y latiendo igual. ¿Por qué? ¿Quién hace eso? La música. Entonces, la música se puede decir que es un puente para la empatía social. A través de la música podemos favorecer la creación de vínculos. Por eso, cuando hacemos actividades con gente que no conocemos, el que sabe agarrar una guitarra o sabe cantar y propone a la gente hacer algo musical, puede ser un verdadero rompehielos. El rompehielos es eso. Un docente que empieza a trabajar con gente que no conoce, o vos como un animador social, usás tus habilidades musicales para propiciar que la gente rompa esas rigideces iniciales y empiece a acercarse, empiece a compartir un poco más, hacerlo con la música. Hasta, fíjense, esto de hacer músicas con gestos, hacer músicas donde la gente tenga que mover el cuerpo, tenga que rozar con el otro. La música genera eso, une masas, como dice acá Sebastián. Une masas en el sentido que genera un sentido de pertenencia, de identidad, y eso es un plano del vínculo social que tiene un valor inmenso, inmenso. Ustedes, como educadores musicales, como artistas, tienen que saber eso, tomar conciencia de eso, porque esa es una herramienta poderosa que depende de ustedes usarla para bien de los grupos en los cuales ustedes participen. Ustedes pueden propiciar que grupos de chicos y chicas aprendan a compartir un espacio y aprendan a achicar distancias. Porque también la música puede ser usada como una herramienta para separar. En la escuela de música, por ejemplo, el famoso debate, la grieta, clásica versus académica. Clásica y versus popular, ¿no? Acá estamos los populares, acá estamos los clásicos. Generamos una grieta que nos separa. El que quiera generar grieta y vivir en esa grieta, entonces no está haciendo honor a la música. Está usando la música como un factor ideológico para posicionarse en un lugar excluyente. Y como dice Miguel Estrella, la música es una.
Y acá ya no es cuestión de a qué vertiente perteneces. Acá lo que importa es que la música es un lenguaje universal. Y como lenguaje universal, tiene la potencia para propiciar el encuentro. El encuentro y generar vínculos. Si vos, como profe de música, sos consciente de eso, vas a lograr muchísimo, muchísimo más que debatiendo a ver quién tiene la razón. Podés propiciar la construcción de un clima escolar que ofrezca ciertas sensaciones de seguridad y de sentirse como en casa a gente que fuera de ahí puede estar desamparada. La música tiene ese poder. De ustedes va a depender desarrollarlo positivamente. Y eso es una de las cosas que siempre valoré y admiré de mis profesores de música, con quienes trabajé, no con los que tuve en la escuela, porque los que tuve en la escuela, eh, bueno, estaban en otra frecuencia en la época, en la época de la dictadura, pobres. Pero en los años que llevo de docencia, lo que se vive en un aula de música, lo que se puede lograr en un aula de música, no se logra en ningún otro rincón escolar. Y eso le da a la educación musical un valor y una significación que depende principalmente de ustedes como educadores musicales el día de mañana, sostenerlo y hacerlo valer. Porque mucha gente ignora esto. Y como lo ignora, no valora. Porque uno ama lo que conoce. Uno cuida lo que conoce. El ignorante, por desconocer determinadas cosas, puede cometer el error de no valorar. Lo peor es el necio. El necio es el que no sabe y no quiere saber. Pero hay mucha gente que es ignorante. Mucha gente que ignora cosas. Y como decía Einstein, todos somos ignorantes. El tema es, la diferencia está en qué cosas ignoramos. Pero la ignorancia se puede subsanar. La necedad ya más difícil, porque hay una actitud de no querer saber. Y ustedes tienen que pelear, digamos, el día de mañana para que la educación musical no sea una cosa elitista ni VIP, sino que sea una cosa popular, que sea una cosa para todos. El valor que tiene la experiencia musical es único y depende de ustedes que se reconozca y se valore. Si no, si los profes de música no valoramos lo que hacemos, ¿quién lo va a valorar por nosotros? Nadie. Es más, hasta en la época de la reforma de la ley de la educación en la década del 90, cuando se instalaron los modelos inspirados en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario, cuando se instaló la famosa ley en Argentina con la EGB 3 y el polimodal y todo, todos los espacios escolares de carácter artístico y humanístico fueron recortados, porque se le da prioridad al desarrollo económico. Y todo lo que era humanización, todo lo que era humanista, fue recortado, porque parecía que era el cohete, no valía tanto. Con el tiempo se vio que no era así la solución. Pero lamentablemente muchas veces quienes estamos en estos espacios de enseñanza de humanidades y de música y de arte, tenemos que salir nosotros a pelear por eso. No vamos a tener gente que venga a pelear por nosotros. Tenemos que lo tenemos que discutir y valorar nosotros. Así que de nosotros depende ir a las escuelas a trabajar con conciencia del valor que tiene lo que proponemos, de la importancia que tiene la música en la vida de una persona a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social. Bueno, ni hablar a nivel espiritual, cómo la música sirve para la expresión de los sentimientos más profundos, de conexión con el universo, de trascendencia de la vida, para la experiencia religiosa de las diferentes religiones. La música es un momento sagrado de conexión con la divinidad. Entonces,
Eso es algo que, bueno, quería compartirles como parte de lo que sería un esquema, un organizador, de lo que es los aportes de la psicología de la música para la vida de la persona. Eh, bien, bueno, comentarios, dejo abiertos, abrimos los micrófonos, comentarios que quieran hacer sobre cualquiera de estos temas que vimos, preguntas, abrimos. Profe, entonces serían el plano de lo biológico, lo psicológico y lo social, lo espiritual no lo generamos tanto, digamos, no lo... En el plano espiritual, vos podés incorporar esta última afirmación que yo hice, que es como que tiene que ver mucho también con lo que es la cuestión psicosocial. Sí, la dimensión espiritual es aquella parte de nosotros que conecta con la experiencia de la trascendencia, con la experiencia del sentido de la vida, con los proyectos de uno. Entonces, la música de alguna manera acompaña ese proceso de búsqueda del lugar de la conciencia de uno en este universo, en esta vida. Mucha gente canaliza esa experiencia espiritual a través de las religiones y mucha gente que a lo mejor no es religiosa porque no participa de alguna religión institucionalizada, pero sí tiene una experiencia espiritual de sentirse parte de esta tierra y parte de este universo y que encuentra en la tierra y en el universo señales de una presencia divina que todo lo engloba y que es la fuente de la existencia. Ya eso nos habla de espiritualidad y a eso se le acompaña con música, desde una música simplemente como por ejemplo los mantras o cierta música a lo mejor no religiosa, pero sí que está asociada a movimientos internos de uno. Todo eso nos habla de la dimensión espiritual de la música, ¿sí? Perdón, la dimensión espiritual de la persona y cómo la música es un elemento que permite expresar y encauzar esa experiencia espiritual del ser humano. Bueno, para cerrar esta parte grabada, les comento entonces, para quienes vayan a estudiar esta unidad 3, fíjense en los diferentes videos. Ustedes van a encontrar mucha información de neurociencias a nivel biológico, psicológico, y también hay algunos videos que hacen hincapié en la cuestión social. En la cuestión social hay también, unos aportes, bueno, hay muchísimos, la verdad, pero hay muchos aportes que ponen de manifiesto esta cuestión de lo que es el vínculo social, y que eso es algo muy importante en el contexto en el que vivimos hoy. Aprovechen esta unidad nueva es para cerrar Psicología 1, ¿no? Sí, esto es para cerrar ya Psicología. Ustedes recuerden que la materia Psicología General tenía 3 ejes: la conducta, el aprendizaje y la psicología de la música. Conducta, aprendizaje, psicología de la música. Eran los 3 ejes. Nada más que en este eje de psicología de la música no hicimos un gran desarrollo así conceptual o de mucha información. Esta guía que yo les acabo o este esquema que yo les acabo de desarrollar, viene a ser un intento de organizar mucha información que está dispersa en los videos. Es eso. Bueno, yo voy a cerrar la grabación, pero seguimos en línea un rato más, ¿eh?